Enséñanos a ver, Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que da la vida y nunca andará en la oscuridad. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Y aquí estamos, Señor, en tu nombre, reunidos, suplicándote que nos regales tu luz, suplicándote que nos regales tu presencia, y para que nosotros podamos encontrar en ti esa claridad de saber, encontrar en nosotros aquello que nos ha lastimado. No martirizarnos, sino con inteligencia, como decíamos en el programa anterior, ir metiéndonos a lo profundo del corazón y descubrir que tú quieres sanarnos. Danos tu luz, porque el que te sigue no andará en tinieblas. Y nosotros este momento, Señor, decidimos seguirte y pedirte luz para descubrir aquello que está guardado en nosotros, para descubrir que aquello que está roto necesita sanación y entender que la luz no viene de nosotros mismos. No somos seres de luz, somos seres que nos llenamos con la luz que viene de ti. Por eso, Señor, te pedimos en este momento, regálanos tu presencia. Bendito seas. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, enséñanos a ver. Ayúdanos a entrar. Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz. Adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde crece el amor, donde nos esperas tú, donde nos esperas tú. Adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Sí, Señor, contigo queremos entrar ahí a lo profundo. Es que solo nos cuesta, solo nos da miedo,
solo nos llenamos de oscuridad, pero contigo la luz vence la oscuridad. Tú eres la luz. Y el que está contigo, nos acabas de decir, jamás andará en tinieblas. Y así como aquella mujer, que por eso lo proclamaste, andaba en la oscuridad del adulterio, y se encontró contigo en el camino y encontró la luz, así nosotros también, Señor, queremos encontrar esa luz que ilumina lo profundo, que pone luz ahí donde no creemos que puede estar. Señor, ilumina nuestro camino, y en este encuentro que estamos haciendo, en este seminario, danos tu luz para ya no andar en las tinieblas de la falta de perdón, las tinieblas de la culpabilidad, de los miedos, de las sentencias, en las tinieblas, Señor, como decíamos ayer, de las censuras. Llénanos de tu luz, esa luz que nos da la perfecta libertad. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, enséñanos a ver. Ayúdanos a entrar. Señor Jesús, ayúdanos a entrar. Adentro, donde nace la luz. Adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Crece el amor, donde nos esperas tú. Sí, Madre, a vos te pedimos que te quedes con nosotros, que ores con nosotros, y que ante esta invitación que hoy nos hace el Señor, podamos decir que se haga en nosotros su voluntad. Por eso con vos, María, perfecta discípula, hija predilecta del Padre, esposa del Espíritu Santo, nosotros decimos: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están ustedes? Una alegría enorme poder encontrarnos, un momento de estar a los pies del Señor, de dejar que su palabra nos sane, dejar que el Señor con toda su misericordia nos abrace y nos revele caminos para salir adelante de esta situación que estamos viviendo. Bienvenidos y sobre todo gracias por permitirnos entrar a tu hogar y poder juntos compartir este momento de sanación. Hola mis hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, segundo día, ¿no?, de este seminario precioso que estamos viviendo, aprendiendo a perdonar. 3, ¿sí? Ya vendrá el 4, el 5, el 6, el 7, pero bueno, hoy estamos en este tercer seminario de perdón. Y qué bueno que te animes, que nos animemos a caminar juntos en comunidad, en iglesia, ¿sí?, en oración, y poner todo esto a los pies del Señor, ¿no? Todo esto que bueno, que está escondido. Qué bueno empezar diciéndoles: Señor, danos tu luz, ¿no? Esa luz que vence toda oscuridad. Y generalmente no, la falta de perdón es oscuridad, ¿no? La falta de perdón es tiniebla. Encerrarnos ahí, dejar herméticamente cerrada la puerta de la falta de perdón, del resentimiento, de la culpabilidad, es tiniebla. Y es ahí donde el Señor de repente se presenta diciéndonos: yo soy la luz y quiero vencer esas tinieblas, ¿no? Demos el paso entonces en esta noche, un pasito más. Acordate que la decisión es nuestra. El Señor quiere poner luz.
La pregunta es, ¿nosotros queremos vivir en esa luz o queremos seguir encerrados, ¿verdad?, en las tinieblas de nuestros fracasos, de la falta de perdón, del resentimiento y de todo aquello que nos hace tanto daño y nos duele? Permitámosle al Señor, ¿sí?, que nos dé esa gracia, recibámosla, abramos, sigamos abriendo esta puerta y dejemos que salga todo aquello que el Señor quiere sacar de nuestras vidas. Bienvenidos. Gracias, hermanos, por estar allí. Ayer decíamos que es sano ir aprendiendo a separar los sentimientos, las emociones que sentimos en un momento y poder enfrentar con inteligencia y decir, sí, a mí me afectó aquello, por lo menos tener una idea, lo que decíamos ayer cuando íbamos terminando, tener claro por lo menos 3 ideas para poder trabajarlas. Decíamos ayer que íbamos a trabajar estos 2 días un proceso de sanación. Y el primer paso, lo mostrábamos ayer, es admitir que hemos sido heridos, es admitir que nosotros hemos herido a otros, es admitir que hay situaciones que me dolieron, porque si no, uno queda toda la vida como negando lo que le pasó. Y con humildad, con sencillez, no de una manera traumática, poder identificar esto y esto. Acá, yo no sé si ustedes lo pueden ver, hay 2 vasos. Por lo menos decir, bueno, a mí me pasó esto y esto. Punto. No quedarme buscando y escarbando. No. Y tener en cuenta esto, que ayer cuando habíamos quedado era admitir que hay cosas que son reales, hay cosas que a nosotros nos han lastimado. Admitir, porque es sano, hacerle frente a aquello que tanto nos lastimó. Y aprender a poner en las manos del Señor nuestra historia, aprender que tenemos un Dios rico en amor que quiere sanarnos. Yo siempre me acuerdo cuando iba a los retiros de sanación y cada vez que llegábamos nos daban citas bíblicas y todas giraban en la misericordia de Dios, no acusando, no condenando, sino al contrario, buscar que la misericordia de Dios me abraza. Porque nosotros en este mundo de la nueva era en que vivimos, creemos que la fuerza está en nosotros. No, la fuerza nos viene de afuera. Entonces es sano, porque todo el dolor que hemos recibido muchas veces vino de afuera, y es sano tener esta experiencia de que hay un amor que viene de afuera y me abraza, y ese es Dios. Por eso es sano poder saber que contamos con Dios para sanar. No son nuestros sentimientos, no es que yo me pongo a pensar mucho y lo acomodo yo. Yo puedo tener más o menos algunas cuestiones desde la inteligencia, acomodar y decir, bueno, está bien, lloro y tengo un montón de sensaciones, bueno, pero hay un momento que la razón no puede estar por debajo de los sentimientos. No, la razón está por encima de los sentimientos y con gracia de Dios e inteligencia identificar. Mira lo que voy a hacer. Acá está el vaso de agua de Pablo y el mío. Entonces decir, bueno, a mí me afectó estas 2 cosas. Yo hoy cuando oraba un rato a la mañana me di cuenta que son 3 cosas. Y son las 3 cosas que voy a orar a partir de este seminario. Entonces es bueno identificar. A veces uno quiere sanar. ¿Qué quiere sanar? Todo. ¿Y qué es todo? Si yo te contara mi vida. Y no pasa por ahí. Pasa que vos identifiques por lo pronto 2, 3 cosas y decir, bueno, yo voy a sanar el abandono, el abuso y la muerte de la abuela. Porque hay gente que se le murió la abuela y piensa que eso lo superó y tal vez nunca se sanó eso. Por eso es sano aceptar la verdadera realidad. Decíamos ayer, le habíamos puesto como título, admitir la culpa, admitir que yo también tuve culpa ahí, admitir que yo permití que el otro me fallara, tal vez no pude tomar decisiones. Bueno, y el segundo, que es el que vamos a trabajar hoy, es perdonar. Así es, mis hermanos, como decíamos en otros seminarios, quizás el Señor en estos 6 días quiere mostrarte una cosita, ¿no? Y qué bueno hacerle caso a eso, no como decía recién Gabriela, todo es imposible. La sanación interior es un camino, como siempre decimos, un proceso, y no te preocupes si decir, pero a mí yo quiero, no me muestra nada el Señor, no me muestra todo. No, dejémonos guiar por la gracia, ¿no? Que Él ponga luz, como decíamos recién, en aquello que en este seminario Él quiere regalarte, quiere mostrarnos, para detenernos y en fidelidad orar por eso, ¿no?
Ayer decíamos de admitir la culpa, ¿no? De los sentimientos de culpa. En definitiva, ¿eso qué tiene que ver? Con el perdón a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, cuando la culpa auténtica habla de la verdad, cuando yo reconozco realmente, ¿no? Esta es la verdad, ¿no? Y solamente la verdad nos puede hacer libre. Cuando andamos, si no reconozco que fallé, si no reconozco, bueno, acordate que somos hombres y mujeres de carne y hueso, no somos santos, sí queremos la santidad, pero estamos en camino, reconocer que fallamos, reconocer que nos equivocamos, reconocer que pecamos, reconocer que nos caemos. Hay que reconocerlo, ¿no? Por eso es que también nosotros los católicos vamos luego a la confesión. Ahora, cuando nos dejamos la culpa que se domine por los sentimientos y los impulsos, ¿sí? Lo único que hace es enmascarar la verdad. Y vivimos, sí, como decíamos ayer, en una película, en una ficción, y no en lo que realmente tenemos que atacar en el buen sentido, es decir, desde la oración. Debemos terminar con la culpa auténtica, es decir, disolverla, veíamos, ¿no? Disolverla, reconocerla, admitirla en toda, ¿sí? En todos los sentidos y ser realistas, ¿no? No disimularla y no aumentarla, porque a veces nosotros también como que exageramos, ¿no? Exageramos de decir no me equivoqué, ¡ay, me equivoqué! Y hacemos un dramón, ¿verdad? Porque me equivoqué, en vez de asumirla desde la realidad. Me equivoqué y esto tengo que cambiarlo, ¿no? Esto tengo que poner un fin, no puedo vivir enmascarando, ¿verdad? Algo que no soy. ¿Cuánta gente no vive en una mentira en su vida, ¿no? Entonces decíamos ayer que muchos, ¿sí? No quieren reconocerlo, no quieren reconocerlo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir en ese lugar de confort. Entonces sintiéndose culpables, sintiendo que no sirven, dándose todo el tiempo. Miren que a veces el ogro más grande, ¿no? El verdugo más grande que tenemos somos nosotros mismos. Y es fácil a veces echarle, cuánta gente por ahí vemos que le echa la culpa al diablo de todo, ¿no? Lo que vive, lo que le pasa. No, porque yo caí porque el diablo, no, porque yo hice porque el diablo. Y en definitiva no reconoce y no asume que no es que fue el diablo, sí, muchas veces es. Pero también reconocer que yo en mi humanidad me equivoco y tengo que reconocerla, y solamente viviendo en la verdad se disolverá, ¿sí? Si soy capaz de admitirlo. Y solamente ahí, cuando lo admito, empieza un proceso de perdón hacia mí mismo. Decíamos que primero admitir las culpas. Admitir, a mí me dolió. A mí me dolió el divorcio. A mí me dolió el aborto. No es que lo vas a publicar ahora, lo vas a escribir ahí. No, a mí me dolió el abuso que sufrí por parte de ese familiar, qué sé yo. Es sano decir, sí, aceptarlo, lo que decíamos ayer, anotar. Por lo menos 3 ideas. El segundo es perdonarlo. O sea, es que nosotros somos hijos del Dios Padre del Hijo pródigo, que nos espera, que lo esperó, salió corriendo, lo abrazó. Entonces, Él nos espera para sanarnos. De hecho, esta semana es una semana maravillosa, podríamos decir, para sanar. Es necesario reconocer que nos enfermó. No quedarnos diciendo, no, a mí no me afectó. No, sí, yo soy consciente. A mí me afectó la muerte de mi mamá, a mí me afectó el divorcio de mis padres. Es ponerle nombre y apellido. No para andar publicándolo a los 4 vientos y hacer un cartel, un pasacalle y ponerlo ahí en la calle. No, pero sí ser conscientes y claros. El segundo paso es trabajar una práctica que es desconocida, que es el perdón. Es anotarla, enfrentarla, orarla. De verdad, el perdón fortalece nuestra personalidad, nos hace madurar, nos hace mayores. Y uno dice, bueno, sí, pero yo soy mayor de edad. Sí, pero muchas veces tenemos actitudes de adolescentes. ¿Por qué? Porque no hemos terminado de superar. ¿Cuántas veces hay parejas que se terminan divorciando y después el tipo parece un adolescente? ¿Pero por qué? Porque nunca había cerrado nada. O la mujer se termina comportando como una adolescente, pero porque nunca sanó. Entonces no maduramos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos actitudes inmaduras? Nos sana, pero lo mejor del perdón, ¿sabes qué es? Que nos quita el dolor. Que nos quita el dolor que nos causó aquella situación. Y la sanación, ¿sabes por dónde pasa? Que vos te podés acordar, pero ya no te duele.
Vos sabés, a mí me pasó esto, lo perdoné, ya no me duele. No lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar. Y de verdad, cuando nosotros empezamos a trabajar el perdón y lo identificamos, así como los 2 vasos que te mostraba recién, es cuando nosotros vamos al grano y no le estamos dando vuelta. Es sano, por ejemplo, ojalá pudiéramos, decíamos estos días, que vos vinieras y te sentaras acá detrás de cámara y que pudiéramos charlar después que termina la prédica y decirte, bueno, trabaja esto y anotá y empezá a perdonarlo. Porque cuando a veces nosotros nos engatusamos y nos envolvemos en llorar y en los sentimientos, bueno, está bien, eso pasa, las mujeres tal vez actúan de una manera que es lógica y los varones actuamos de otra manera, pero muchas veces no nos damos cuenta que podemos caer en una terrible tentación de autocompadecernos. Pobrecitos de mí, lo que me tocó vivir. Y entonces terminamos como compadeciéndonos y no nos damos cuenta que no enfrentamos las situaciones dolorosas. Somos astutos para taparlo. Por eso uno dice, sí, me dolió la muerte. Bueno, vamos a perdonarla. No, pero me dolió. Entonces terminamos engatusándonos y lo que es peor, nos convencemos nosotros, a nosotros mismos, de que no es necesario. Por eso, ojo con cuando uno empieza a perdonar, es enfrentar y decir, Señor, yo perdono. Y cuando uno apenas abre un poquito, yo siempre me acuerdo de una de las guías de los retiros, Ángela, que ella una vez estaba predicando, y ella dijo, tenemos una torre, por ejemplo, y la torre, si uno le saca un ladrillo de acá, un ladrillo de allá, pasará el tiempo, y la torre pasará el tiempo y se caerá. Y yo me acuerdo que había ido a Uruguay una vez de vacaciones y subí a uno de los faros que estaba allí en La Paloma. Y cuando subo al faro, iba por dentro de las escaleras corriendo, qué sé yo, cuántos escalones. Y yo decía, si se sacara un ladrillo de acá, un ladrillo de allá, y con el tiempo, con la erosión, todo, eso se caería. Y así actúa el perdón. Yo por lo pronto perdono un poquito. El resto, Dios va a seguir sanando y seguirá mostrando. Y yo mientras voy perdonando, todo ese orgullo herido caerá. Así es, la decisión es nuestra, ¿no? Siempre nos han dicho esto en los retiros. ¿Y cuánto cuesta tomar la decisión, ¿no?, de perdonar? A veces creemos que tomamos la decisión después de un retiro, después de un encuentro, después de un grupo, de una asamblea, porque bueno, como que el sentimiento nos gana, ¿no? Nos gana a veces. Y ayer escribíamos algo que me gustaría leerlo, que no lo dijimos. Enfrentar el perdón es enfrentar el diablo, ¿no? Y el diablo, ¿qué es? Lo que nos divide interiormente, ¿no? Lo que nos divide, lo que nos hace pelearnos adentro. Y a veces esa pelea justamente es contra nuestros impulsos, ¿sí? Contra nuestros sentimientos que no nos dejan en paz y a veces creemos que perdonamos y luego decimos, pero ¿cómo si yo ya perdoné esto? Si yo ya lo solté, si yo estaba llorando incluso, ¿verdad? Cuando lo solté y gritaba en el piso y tuve un descanso en el espíritu y yo ahí me lloré todo y después vuelve otra vez, ¿sí? Y ahí ves que nos ganó el impulso, que nos ganó el sentimiento y que realmente no fue una decisión, porque estamos tan acostumbrados a dejarnos guiar por los sentimientos y por los impulsos y no, desde la razón, no terminamos de entender, ¿no? Es decir, todos, ¿no? Yo no estoy hablando como un maestro, sino que todos no terminamos de entender que es una decisión, que entra en el área de la razón, ¿no? De la razón. Y por eso es necesario madurar. Por eso, enfrentar el perdón es enfrentar nuestros demonios, nuestros enemigos, ¿sí? Eso que adentro, como hablábamos en aquel seminario de aquel endemoniado, ¿te acordás? Que andaba entre las tumbas golpeándose. Y eso es, cuando uno enfrenta el perdón, se enfrenta a toda una historia de dolor, a toda una historia herida, a toda una historia rota, y muchas veces todos esos recuerdos, todas esas situaciones, abusos, abandonos, golpes, indiferencia, falta de cariño, de amor, ¿sí? Terminan siendo todo eso que adentro termina llevándonos a vivir caminando entre impulsos y sentimientos y nos hace no ser maduros en la fe, ¿no? Y tomar las decisiones que tenemos que tomar. Y aceptar el perdón es aceptar la salvación, ¿sí? Aceptar la salvación. Nosotros tenemos que aceptar que hemos sido salvados en la cruz por Jesús y Él nos enseñó a perdonar desde ese lugar.
Es decir, no podemos pensar que, imagínate, Él nos enseñó a perdonar desde el lugar más doloroso, desde el momento más duro, ¿sí? Desde la cruz. Y nosotros también, ¿no? A imitación de Él, tener la capacidad de pararnos en medio de todo lo que nos dolió. Ayer Gabriel decía, ¿no? Escribí aquello que te dolió, les decíamos, ¿no? Escribí aquello que te dolió. Y desde ese dolor, desde esa cruz, desde ese momento, ¿no? Desde ese estar muchas veces crucificado, ¿no? Por aquello que me hicieron, por aquello que me robaron, por la dignidad que me robaron, por la alegría que me robaron, por la paz que me robaron, o que yo le robé a otros, ¿sí? O que yo le robé a otros. Y pararme desde ahí y aceptar, ¿no? Yo he sido salvado y me merezco perdonar. Me merezco perdonar, ¿no? Merezco perdonar porque perdonando es de la única forma que voy a ser verdaderamente libre, ¿no? Que voy a salir adelante. Yo no sé cómo querés vivir tu vida, ¿no? Pero queremos vivir una vida en libertad. Y cómo cuesta, ¿no? Porque hacemos retiro tras retiro, encuentro tras encuentro, y después parece que volvemos al mismo lugar. Y ojalá, si esto nos dé herramientas para discernir si volvemos al mismo lugar, es porque en ese momento que creímos perdonar, lo hicimos desde un impulso o desde un sentimiento simplemente, pero no tomamos realmente la decisión desde la razón, desde aquí. Suena como raro, pero hay que endurecer el rostro, ¿no? Como dice la palabra, como el Señor endureció el rostro y fue hacia Jerusalén, ¿no? Fue a cumplir la voluntad de Dios. Y a veces nos toca endurecer el rostro en el sentido, ¿no? De la palabra, para ir hacia ese lugar de salvación, hacia ese lugar donde voy a ser libre, aunque me cueste, aunque me duela. Por eso hablo de endurecer el rostro para que los sentimientos no me ganen, ¿no? Para que los impulsos no me ganen y para que me gane el deseo de ser libre, porque es necesario reconocer que estamos enfermos por todo aquello que hemos vivido, ¿sí? Y cuando uno empieza a practicar el perdón, porque es una práctica, ¿no? ¿Cómo se aprende a alabar? Alabando, ¿sí? ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a perdonar? Perdonando. Tomando la decisión todos los días. Y solamente así, ¿no? Nos fortalece en la personalidad. Porque cuando tomamos la decisión de perdonar, nos fortalece en la personalidad que Dios desde toda la eternidad pensó para nosotros. No nos pensó iguales a los demás, sino nos pensó en Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él, incluso tu vida y mi vida. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, cuando uno perdona, uno es fortalecido en la personalidad, ¿sí? Y ya dejamos de andar mendigando, ¿sí? Nos hace madurar en todos los sentidos, como personas y en la fe. Nos sana y nos quita el dolor de la herida. ¿O no es así? ¿No te ha pasado cuando has perdonado? A mí me pasó personalmente, ¿no? Cuando empecé a perdonar diferentes situaciones de mi niñez, ¿no? Donde me sentí solo, donde me sentí abandonado, donde me sentí maltratado. Cuando empecé a perdonar eso, fue empezando a sanar el corazón y fue empezando a sanar el dolor. Así que, mi hermano, pongamos en práctica esto. Para esto son estos seminarios, ¿no? Para tomar la decisión de poner en práctica el perdón. Y cuando uno empieza a perdonar, vive la salvación que Jesucristo nos vino a traer. Nosotros somos de la Renovación Carismática, servidores, trabajamos generalmente con los grupos carismáticos de diferentes provincias, diócesis, países. Y uno de los problemas que yo lo he vivido como un fracaso y que yo muchas veces me quejo contra eso, que uno puede vanagloriarse en decir, sí, todos lloraron en el retiro, todos terminaron en el piso llorando, La tentación, ¿no? todos terminaron riéndose todo el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿no se quedaron enganchados en los sentimientos? ¿Y no será que yo fracasé en la misión? ¿Cuántas veces hay servidores de los grupos que a la gente, más que ponerla en la verdad frente al Señor, la terminan llevando en una manera supersticiosa? Y todo ese mundo supersticioso, tenés que estar todo postrado, tenés que liberarte después de haber orado. O
O sea, tanta cosa que es doctrina que no es doctrina católica. Uno tiene que tener cuidado. Por ejemplo, yo muchas veces cuando se está predicando todo el fin de semana y concluyen con una misa por los enfermos, con imposición de manos, y vos ya sabés cuál es la señora que se va a tirar. Y vos decís, ¿le sirve? Lo digo y suena duro, yo sé que puede sonar duro, pero ¿no será que nos vivimos quedando en los sentimientos y no estamos llevando a la persona a que tome una decisión? Vos sabés que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Yo decido enfrentar mi historia. Por eso, cuando se habla de perdonar, es invitar a la persona a no dramatizar. Es cierto, va a llorar, es lógico. Ponerle que una chica se dé cuenta que fue abusada por un tío, es lógico que va a llorar. O un chico se da cuenta que fue manoseado por un primo, iniciado sexualmente, y lógico que le va a dar ganas de agarrarlo a trompada. Me contaba un amigo que un día estaba en un retiro y escuchó que alguien contaba un testimonio sobre su papá. Y a mí me llamó la atención porque él me dijo, y cuando se fue a confesar, él hizo este comentario, que si él lo hubiese tenido a su papá al frente, lo mataba de nuevo a palos. ¿Por qué? Porque le afloró el dolor guardado. Entonces fíjate que el dolor está vivo y uno tiene que ayudar. Por supuesto, él me contaba que cuando se fue a confesar, el sacerdote lo fue acompañando, por lo que yo tengo idea y lo conozco al cura ese, cómo va a trabajar y cómo va a acompañar y que no se queden los sentimientos. Lo llevó a perdonar la historia. Pero claro, escuchó un testimonio con el papá y le saltó la herida de él. Pero entonces, ser claros, concisos, sobre todo siempre usar la razón. A mí me afectó esto. A mí me afectó que me faltó mi papá en la vida. A mí me afectó que, qué sé yo, la forma, el modo. A lo mejor el otro no se dio ni cuenta, pero a mí sí me afectó. Y una vez que uno perdona, buscarse un sacerdote y confesar. Porque vos sabés que ese enojo guardado es pecado. Y con el tiempo, esto hablábamos con Pablo hoy, es sano. Por ejemplo, yo lo oro, porque uno tiene que tener claro esto. Estás haciendo el seminario de sanación y hoy empezás a perdonar. Estoy poniendo un ejemplo que se me vino ahora, no lo tenía pensado. Ese tío que te manoseó. Bueno, yo lo perdono. Puede que a lo mejor pasaron 2 años más y un día te cae el tío a la casa de tu mamá y están comiendo y vos llegás ahí, te lo encontrás al viejo arrugado, arruinado, desgraciado. Y vos te sentás a comer y ya no sentís lo mismo. Y tal vez hay un momento que se da la oportunidad de hablar. Y tal vez podés hablar. Pero no es que vos ahora estás haciendo el retiro porque emocionalmente estamos hechos pelota. Uno tiene que perdonar, confesarse, orar. Pero alguna vez se dará la ocasión y podrás hablar de una manera adulta. Ponele, que te pongo el ejemplo, ese tío o tu ex marido. Y tal vez un día, qué sé yo, tenés el cumpleaños o el bautismo de un nieto y te sientan al lado del tipo. Te divorciado hace años y se da una conversación y podés terminar de cerrar una etapa, porque vos lo necesitas. Tal vez el tipo no tiene ni idea y te empieza a decir, pero si vos fuiste una desgraciada. Y vos tal vez lo mirás y le decís, listo, está bien, yo simplemente quería soltar el perdón. Listo, yo solamente eso. Y tal vez dejarlo porque el otro no perdonó. Yo sí, y tal vez llevo años y puedo hacerlo. A mí me ha pasado con 2 o 3 personas y pedirle perdón por lo que yo hice. Y si el otro se enoja o se ríe nervioso, dejarlo. Pero nosotros necesitamos algún día, no hoy, pero el perdón algún día, si vos vas pidiéndole a Dios la gracia, Dios te pondrá, pero en el tiempo, que quede claro esto, no que ahora vas a perdonarlo al desgraciado y mañana lo llamás por teléfono a comer un tallarín con pollo. Esa sería una tontera, porque no estamos sanos nosotros. Pero es sano perdonar, poder hablar, llorarlo, y cuando ya te sentís fuerte, buscar la forma y algún día, tal vez antes que se muera, terminar de cerrar. Y si, por ejemplo, el otro te humilla, el otro te maltrata,
dejarlo que hable. Y ahí estás dándote cuenta que vos ya no te afecta, porque vos ya lo perdonaste y el Señor te sanó. Si el otro te larga toda la mugre, déjalo, que la largue, porque Él no sanó. En cambio vos fuiste sanando. Y esa humillación, bueno, demostrará que vos estás arrepentido y que no tenés ganas de seguir conflictuando. Y si Él pelea, tal vez le sirve como ejemplo. Fíjate qué bueno. Por eso es sano enfrentar qué voy a perdonar. Y eso que voy a perdonar, lo trabajo, lo rezo, lo oro. Yo no niego, a ver, que quede claro, no niego que vamos a sentir bronca y nos va a dar rabia y tal vez esta noche o esta semana se te van a caer los mocos porque te diste cuenta y eso nunca lo habías llorado y lo necesitas. Llorarlo, solo. Llóralo solo, perdonalo, pedirle al Señor, saname, Señor. Me di cuenta que esto a mí me dolió. Sí, así es. Mientras Gabriel hablaba me acordaba de un testimonio que me escribía alguien del seminario anterior, ¿no? Que decía, cuando hablaban de las fotos, ¿no? Busca las fotos, mira las fotos, y decía, y me daba una bronca, ¿no? Me daba una bronca y las tenía ahí, no quería ni siquiera abrir el cajón y hasta hoy, esto me lo escribieron hace poquito. No, dice, hasta hoy no quiero mirar las fotos. Y me decía, ¿por qué tengo que mirar? Seguía como con ese enojo, ¿no?, en el corazón. Y está bien, ¿no? Porque quizás no sea el momento. Lo importante es querer. No, por eso decimos, no dejarnos guiar por los sentimientos. Es que me pasaron tantas cosas, me decía justamente, ¿no? Y cada foto, ¿no?, que sé que está ahí y que voy a mirar, es de una parte de mi vida donde hubo un dolorcito, otro dolor, un dolor más grande, un dolorazo, y así, en cada etapa, ¿no? Porque me tocó una vida llena de dolor. ¿Y cuánta gente hay que le pasa esto, ¿no? Que no ha tenido un dolor solamente, un dolorcito, que ha tenido una vida repleta, ¿no?, de dolor, más dolor, más dolor, más dolor, y que cómo cuesta enfrentar la realidad, ¿no? Cómo cuesta enfrentar, decir, bueno, reconocer, a mí la vida me dolió demasiado, y es así, no lo entiendo, ¿no? No sé por qué Dios permitió todo esto, por qué no lo impidió, hoy no lo entiendo, y tenemos derecho a enojarnos, porque somos de carne y hueso, tenemos derecho, ¿no?, a mirar atrás y decir, che, la pucha, cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas me tocaron. Y hasta hoy, ¿no? Cuánta gente uno habla que cuando te cuentan tanta cosa tan dura, decís, Dios mío, tanto sufrimiento, tanto dolor le tocó a esta persona. Pero bueno, es necesario, ¿no? Es necesario reconocer, es necesario pararse, por eso, desde la razón, volvemos a insistir, desde la razón. Y si querés quemar las fotos, quemalas, ¿sí? Si querés no mirarlas, no las mires, pero sí pararte, es decir, desde la razón, decir, no, me toca perdonar. Reconocer que de solo pensar te está haciendo daño, de solo pensar te estás hundiendo, de solo pensar te duele. Y bueno, eso es orar en la razón, ¿no? Es decir, reconocer, ¿no?, desde la razón que tengo que dar el paso del perdón. La prueba, ¿sí?, la prueba de que hemos perdonado auténticamente es el cambio. Tanto cuando he perdonado a otro, cuando me he perdonado a mí, ¿no? Es el cambio, ya empiezo a verte distinto, ¿no? Ya empiezo a verte distinto. Ya no me molesta todo lo que decís, ¿sí? Ya no me molesta si me mirás, ¿no? Es la prueba de que realmente hemos perdonado, ¿sí? De que hemos hecho el proceso y que hemos decidido perdonar. Porque ¿cuánto nos cuesta eso, no? El cambio de cabeza cuando miramos al otro. Decir, no, si yo ya perdoné, pero cada vez que te veo, ¿no?, te quiero, como decía recién, ¿no?, te quiero matar o quiero volver atrás y en ese mismo momento que me heriste estar atento para yo herirte más, ¿no?, y joderte la vida y lastimarte la vida a vos. Entonces la prueba, ¿no?, de que hemos perdonado justamente es eso, el cambio, ¿no? Y yo te pregunto, ¿no?, ahí, ¿has perdonado de verdad, ¿no? Mirando a todos aquellos que te han lastimado o mirándote a vos, ¿no? ¿Te has perdonado de verdad? ¿O estamos realmente haciendo este camino, ¿no? Este camino de poder desde la razón decir, no, me merezco perdonarme, ¿sí? Pero tengo que mirarme desde otro lugar, tengo que mirarme desde otra forma, ya no autocompadecerme, ¿no?
no mirarme al espejo y decir, ay, pobre de mí, todo lo que me pasó, soy un desgraciado. Y sí, seguro, ¿no? Yo si te contara todos mis dolores, y también uno tras otro, ¿no? En la vida, ¿no? Entre pérdidas, entre historias, entre cuánta cosa. Pero es necesario, ¿no? Aceptar esta salvación que Dios nos da, pararnos desde la razón y dejar de autocompadecernos, porque esos son sentimientos que lo único que hacen es lastimarnos más y no nos dejan vivir en la salvación que Dios nos ofrece y no nos dejan vivir en la verdadera libertad, ¿no? En la luz que decíamos cuando empezábamos. Ese texto, el Señor dice, yo soy la luz, después de encontrarse con la adúltera, ¿no? Con aquella famosa mujer, ¿no? Que todos querían apedrearla porque había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y según la ley merecía la muerte, pero se encontró con Jesús, ¿no? Y tuvo vida. Con esta famosa frase, ¿no? Que todos dicen, que la dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Y ahí quedó la mujer delante de Jesús. Y qué bueno ponerse en ese lugar. Y después de esa escena, el Señor dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? El que cree en mí no andará en tinieblas. Y yo creo que si estamos aquí es porque creemos en Jesús. Y como aquella mujer estamos necesitados de esa luz que solamente puede darnos el Señor para ya dejar de autocompadecernos, para ya dejar de lastimarnos a nosotros mismos, para ya dejar de andar lastimando a los otros. Necesitamos esa luz para que nuestra historia se aclare, ¿no? Esa luz en nuestra mente, en nuestra razón, para poder tomar la decisión que tenemos que tomar de verdad. Mire, mi hermano, aquí yo no les hablamos, ¿no? Desde la otra vereda, sino desde la misma, ¿no? Haciendo camino, porque bueno, uno puede hablar muchísimo, ¿no? Pero bajarlo cuesta, ¿no? Hablar bonito, hablamos todos, ¿sí? Reflexionar bonito, reflexionamos todos. Pero llevarlo a la vida, ¿no? Y dar pasos llenos de la gracia de Dios cuesta, porque estamos tan acostumbrados a autocompadecernos, estamos tan acostumbrados a maltratarnos, estamos tan acostumbrados a hablarnos mal, estamos tan acostumbrados a vivir en ese tipo de oscuridades, porque bajemos la palabra a nuestra vida, en el día a día, ¿sí? En el día a día, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras miradas, que claro, nos cuesta sumergirnos, decíamos ayer, en esa misericordia. Estamos tan acostumbrados a buscar la aprobación del otro, como decíamos ayer, ¿no? Estamos tan acostumbrados a todo esto que nos cuesta tomar la decisión de ser libres, ¿no? Y el único que nos hace libre es Jesús, ¿no? El único que pone luz en medio de esas oscuridades de autocompadecimiento que no nos dejan cambiar de verdad es Jesús, ¿sí? Acordate, la prueba de que realmente hemos perdonado, que auténticamente hemos perdonado y que nos hemos perdonado, es el cambio, es la transformación. Y para ir cerrando la idea, se nos voló la hora, pero ¿saben qué? Si la persona, por ejemplo, falleció, si es tu madre, tu padre, o un ser querido, un hermano, es sano con el tiempo ir al cementerio, llegar y darle el perdón. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá está en un mausoleo, entonces yo entré, cerré la puerta, me quedé solo ahí con el ataúd, con el cajón de mi mamá, y pude orar en voz alta y darle el perdón. Darle el perdón porque no se cuidaba, darle el perdón porque se murió, entonces porque yo lo necesitaba, ¿sí? Yo recuerdo el 13 de septiembre, se cumplían 2 años de la muerte de la mamá de Gloria, entonces nos fuimos al cementerio y yo le presté a mi mamá. Porque como la mamá de ella la cremaron y quedó en Buenos Aires, y fuimos al cementerio de acá y yo le presté a mi mamá. Y entonces los dos nos encontramos ahí, pero son cosas que se necesitan. Hay que cerrar. Por eso si vos tenés un hijo muerto, andate al cementerio y dale el perdón. Y qué sé yo, caerle ahí, decirle, hijo, vos sabés que no está ahí, pero vos necesitás ese lugar. Yo te perdono porque te moriste. No sabés, me destruiste la vida, pero te vengo a perdonar. O a tu pareja, o a tu padre. Pero caer sola, no te vayas con toda la familia, porque encima vos querés llorar y los demás, ¿qué te dicen? No llores.
Y encima querés desahogarte y los días andas, te quieren aconsejar. Deja de hacer esas pavadas. Entonces, en vez de ayudarte, te hunden de nuevo. Andate solo. No tenés dónde ir a llorar. Andate a la cruz mayor del cementerio y ahí ponete en manos del Señor y pedile sanación. Orá y el Señor te lo va a dar. Y para terminar, te habíamos dicho, las 3 ideas. Reconocer lo que verdaderamente nos afectó, perdonarlo y reparar. Reparar es necesario, reparar. Hay un momento que uno tiene que terminar cambiando la historia. Si a mí me hizo mal la pobreza, bueno, algún día yo terminaré ayudando a otra gente. Si a mí me hizo mal tener un hijo con una discapacidad que se murió, y bueno, terminar ayudando a otros. ¿Cuántas veces uno termina ayudando a otros desde el dolor mismo? Yo me doy cuenta, yo vengo de una familia rota. ¿Y a qué me dedico? A trabajar sanación de la familia, imagínate. Entonces, cuando uno quiere ver, por ejemplo, cuántos salieron de la droga y terminan ayudando a otros, eso es reparar. En un momento de la vida uno necesita terminar de cerrar un ciclo. Pensá dónde fuiste herido y bueno, empezar a buscar y pedirle, esto es lo que veíamos, ¿no? Pedirle a Dios que te dé la oportunidad donde vos puedas terminar siendo útil en eso donde tanto te hicieron pelota. Así es, si uno sin darse cuenta termina, ¿no? Leíamos algo precioso, ¿no? En esto de reparar. Si nos ponemos en camino, el Señor nos guiará de cómo hacerlo, ¿sí? De cómo hacerlo. Si tomamos la decisión, el Señor nos guiará de cómo hacerlo, nos dará la capacidad de hacerlo. Y de repente uno se encuentra charlando en la vida con personas tan iguales a nosotros, ¿sí? Tan parecidas, demasiado parecidas, con historias rotas, ¿sí? Con familias rotas, ¿no? que vivían en la oscuridad total, ¿sí? Con personas. Y a mí me pasa en esto de la evangelización y de repente te das cuenta que, mira, el Señor no impidió aquello, ¿no? Esto uno lo entiende después. No impidió aquello, no impidió tantos años a veces de dolor, fracasos, en mi caso, no impidió una vida de desorden, de drogas, de un montón de cosas, para luego ser luz de parte de Dios y poder reparar, ¿no? Cuánto daño, sí, que también nosotros hicimos, que nos hicieron, pero también que nosotros hicimos. Y de repente con un testimonio, con una palabra, con una lectura, te encontrás con gente con las mismas realidades que uno, dándole una mano y ayudándoles, ¿no? A salir. Acordate que no es por nuestras fuerzas. Aquí, si no lo hacemos desde Dios, es imposible. Es imposible. Seguiremos fracasando, seguiremos sin tomar decisiones, seguiremos en la oscuridad, ¿sí? Es con la gracia de Dios y su misericordia que nosotros podemos endurecer el rostro y caminar hacia la voluntad de Dios, que en este caso, en este seminario, es tomar la decisión desde la razón, no desde los sentimientos y de los impulsos, de perdonar, ¿sí? De perdonar y de perdonarnos y de reparar, ¿sí? Todo ese daño que es posible hacerlo. Terminamos con la palabra que dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nos quedamos con esta palabra, Juan capítulo 8, versículo 12. Y desde esta palabra pidámosle al Señor luz para enfrentar las situaciones, para perdonarlas. Vamos a orar. Grande es tu amor por mí, me alienta y me impulsa a seguir. Qué bello eres, Señor. Qué bello eres, Señor. Tenerte es mi mayor bendición. Tenerte es mi mayor bendición. Tantas veces he tratado de entender y razonar por qué
es que se te olvidan mis errores. Y he llegado a descubrir que inexplicable es la forma en que tú tienes de amar. Te doy mi corazón, transfórmalo, moldéalo a tu imagen y dame hoy, Señor, un toque de tu amor. Quiero ser como tú, Señor. Danos la luz, Señor. Danos la luz para reconocer qué fue lo que nos afectó. Danos la luz, danos la gracia de entender qué fue lo que tanto me dañó. Tal vez yo le echo culpa a cosas de hoy, pero hay situaciones profundísimas que necesitan de tu luz. Mostrame, Señor. Mostranos qué nos afectó. Sí, Señor. Pero también danos la gracia de tomar una decisión, de ser tajantes. Más allá de todo sentimiento, de toda cosa que podemos sentir, toda cosa de emociones, danos la gracia de querer perdonar. Danos la gracia de querer soltar esa historia. Tener el rostro duro, el corazón duro en esto y decir, no, lo perdono. Y tomar una decisión y tal vez antes de fin de año terminar soltando esto que tanto me enfermó. Danos la gracia, Señor. Te damos el corazón. Yo te doy mi corazón. Transfórmalo, moldéalo. Yo necesito terminar de soltar. Necesito hacer un cambio de vida, Señor. Yo no puedo seguir actuando de la misma manera. Necesito que tu gracia trabaje en mí y que me regale la luz, que me regale la paz y que me dé la gracia de soltar esa historia y dejar de estar atado. Señor, si tú quieres sanarme y como el hijo pródigo sales al encuentro, si yo tomo la decisión de volver, y hoy tomo la decisión de volver y quiero perdonar y quiero cambiar. Te doy mi corazón, transfórmalo, Moldéalo a tu imagen. moldéalo a tu imagen. Y dame hoy, Señor, Y dame hoy, Señor, un toque de tu amor. un toque de tu amor. Quiero ser como tú, Señor. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón, transfórmalo, déalo a tu imagen y dame hoy, Señor, un toque de tu amor. Quiero ser como tú, Señor. Donde estás te invitamos, pone tu mano en tu corazón. Ese lugar donde habita Dios. Es que si estamos vivos es por ti, Señor. Pero a veces más que vivos, sobrevivimos. Y no queremos estar sobreviviendo en la vida. No queremos, Señor, una vida dominada por impulsos, por sentimientos que nos rompen el corazón,
que nos rompen la vida. Señor, tú conoces mi historia, mi vida, de principio a fin. Y sabes cuánto me cuesta. Y sabes que a veces no quiero, que incluso hasta me enoja pensar en perdonar. Sabes que a veces soy tan duro, tan dura conmigo mismo. Pero aquí estoy, Señor, queriendo sumergirme ahí en tu corazón. Este corazón necesita sumergirse en tu corazón, en ese lugar de misericordia, en ese lugar donde puedo cambiar. Tú me conoces y a ti no puedo mentirte. A veces he dicho que he perdonado, pero sé que es mentira porque no he cambiado. Porque no he cambiado por dentro, porque no he cambiado mi mirada. Y no es acusarme una vez más, sino reconocer, pararme en la verdad, porque quiero ser libre, porque no quiero seguir dominado, Señor, por aquello que hasta el día de hoy me sigue lastimando. Yo te pertenezco, mi corazón te pertenece a ti, mi vida ha sido pensada por ti. Y aquí estoy, Señor, queriendo vivir en esa salvación que vos me ofreces. Cuando comenzamos a perdonar, Señor, nos fortalecemos. Quiero esa fortaleza. Dame tu gracia para fortalecerme interiormente, para madurar por dentro, por fuera. Dame esa gracia, Señor, para que perdonando sane este corazón roto, dolido. Te necesito, Dios. Te necesito aquí, te necesito ahora. Ven, Señor, y dame un toque de tu amor, como dice esta canción. De tu amor. Ese amor que me ayuda a cambiar. Ese amor, Señor, que me ayuda a madurar. Ese amor, Señor, que me ayuda a sanar y a quitar el dolor. Dame tu amor. Pedíselo ahí donde estás. Pedíselo. Dame un toque de tu amor. Ese amor que está lleno de misericordia, que ama mi miseria. Porque sabes que la raíz de mi miseria es el dolor. Muchas veces ha sido el abandono, el maltrato, un abuso, una pérdida, un fracaso. Pero no quiero ya esto, Señor. Dame la gracia de perdonar desde la razón, de ser fortalecido en ese lugar, para madurar, para cambiar, para sanar. Dame un toque de tu amor. Bendito seas, Señor. Grande es tu amor por mí. Grande es tu amor, decile, por mí. Me alienta y me impulsa a seguir. Me alienta y me impulsa a seguir. Qué bello eres, Señor. Qué bello eres, Señor. Tenerte es mi mayor bendición. Tenerte es mi mayor bendición. Tantas veces he tratado, tantas veces he tratado de entender y razonar, porque es que se te olvidan mis errores. Y he llegado a descubrir que inexplicable es la forma en que tú tienes
Señor. Como tú, Jesús. Jesús dirigió una vez más esta palabra a cada uno de nosotros, diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sumérgeme, Señor, en esa... Y de verdad, hermanos, necesitamos que la luz de Jesús nos dé claridad para enfrentar lo que tenemos que perdonar. Gracias, Señor. Sumérgenos, Señor, en esa luz que lo transforma todo y que lo hace nuevo todo. Amén. Amén. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, llegamos al final de este segundo encuentro, de este seminario de sanación Aprendiendo a Perdonar 3. Y gracias por estar ahí. Mañana nos volvemos a encontrar, pero te queda una tareita. Seguir enfrentando lo que decíamos recién. ¿Cuáles son las situaciones? Por lo menos 2, 3, 1, 4. Y ahora lo que enfrentaste, empezá a escribir en un papel. ¿Qué fue lo que te dolió de esto? ¿Qué fue lo que te dolió de esto? Anota eso. ¿Qué fue lo que te dolió? Por supuesto que si hay llanto, hay dolor, bueno, ya acordate lo que dijimos. Tener firmeza e ir directo a escribir. Vos escribí. Sentí esto con esto y por supuesto ese papel guárdalo. No lo vayas a dejar sobre la mesa. Recordemos, mis hermanos, que enfrentar el perdón es enfrentar nuestros demonios, ¿sí? A todo aquello que nos ha hecho daño, que nos ha dividido. Y aceptar el perdón es aceptar la salvación del Señor, ¿no? Es aceptar eso que el Señor quiere regalarnos para ser libres. Por eso enfrentar es eso, ir escribiéndolo, por más que me sigue haciendo daño, escribilo, ¿no? Hacelo. Ese es un ejercicio que a mí me ha ayudado tanto, escribir. Y es ahí donde uno empieza a aceptar, ¿no? Y empieza a vivir en la salvación de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, bueno, hasta mañana, si Dios quiere, que el Señor los bendiga. Les abrazamos desde acá, un abrazo bien grande virtual, y que la paz de Jesús esté en sus vidas y en toda su familia. Que Dios los bendiga. Chao. Hasta mañana, si Dios quiere. Nos vamos dándole el corazón al Señor. Vamos. Te doy mi corazón, transfórmalo, moldéalo a tu imagen y dame hoy, Señor, un toque de tu amor. Quiero ser como tú, Señor. Hasta mañana. Chao.